días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta transmisión con la cual la Universidad Austral de Chile inaugura oficialmente su año académico 2020. Al comienzo de esta transmisión, el coro de la Universidad Austral de Chile interpretó el himno de nuestra casa de estudios. Esta grabación se realizó de manera remota bajo la supervisión de su directora, doctora Ingrid Kujavinsky, y con la interpretación en lengua de señas por Bárbara Herreros, de PAES, sede Puerto Montt. Saludamos afectuosamente a la comunidad universitaria de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique que nos acompañan, y a todos, todas quienes desde distintas partes del país y del mundo siguen esta transmisión conjunta por redes sociales institucionales, junto a la interpretación en lengua de señas chilena realizadas gracias al programa UH Inclusiva. Asimismo, quisiéramos comentarles que la producción y transmisión de esta actividad se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, cumpliendo los protocolos vigentes y las medidas sanitarias de prevención recomendadas para afrontar esta pandemia. El 12 de marzo de 1955 se realizó la primera inauguración de año académico de la Universidad Austral de Chile. Año tras año constituye una instancia de encuentro para la comunidad universitaria, conformada por estudiantes, funcionarios, funcionarias y docentes, reforzando el estrecho vínculo de la universidad con territorios de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. A continuación, se dirige a ustedes el rector de nuestra Casa de Estudios, doctor Óscar Galindo Villarroel. Estimadas y estimados integrantes de la comunidad universitaria y regional, quisiera en primer lugar agradecer la participación de cada una y cada uno de ustedes en este encuentro virtual en que con algún atraso realizamos oficialmente la inauguración del año académico 2020. En especial, quiero agradecer la presencia del presidente del directorio, de las autoridades universitarias, directoras y directores, a las autoridades regionales que nos acompañan, a los decanos y consejeros, académicos y estudiantes, integrantes del Consejo Académico, a los directores de escuela, institutos, centros y programas, jefaturas de unidades y oficinas, dirigentes sindicales y estudiantiles, colegas académicas y académicos, funcionarios y funcionarias, estimadas y estimados estudiantes de pregrado y de posgrado. Un especial saludo, además, a todas las personas que, sin ser parte directa de nuestra comunidad universitaria, participan de nuestras actividades y nos acompañan y apoyan. En especial a nuestros exacadémicos, exfuncionarios y exalumnos. Quiero recordar, y aún más hoy, ya que este año se cumple el centenario del natalicio de ese magnífico humanista que fue Luis Oyarzún, y que tanto contribuyera a dotar de espíritu estético y de reflexión poética y ecológica a nuestra universidad. Que sea entonces el nombre de Luis Oyarzún el pretexto para detenerme un breve momento a saludar afectuosamente a nuestra invitada, la fina ensayista y aguda intelectual Adriana Valdés, que dictará la clase inaugural. Desde hace mucho tiempo, Adriana ha venido reflexionando sobre el rol de las humanidades en la contemporaneidad. Y tal vez nada sea más necesario en estos días que esa reflexión. Hoy, que nuestros héroes son los trabajadores de la salud, nuestros sabios los microbiólogos y biotecnólogos, y nuestros profetas los economistas, requerimos la mirada del filósofo, de la humanista, para reflexionar sobre el sentido o el sinsentido de todo ello. Muchas gracias, Adriana, por la generosidad con que has abordado esta invitación. Tu disposición me conmueve y compromete. La crisis sanitaria y la crisis social y económica que se deriva de ella ha modificado radicalmente nuestros hábitos de vida. Las a veces agotadoras rutinas de nuestra cotidianidad se vuelven añoradas y extrañas. La distancia física, que no social, como nos recordara Agustín Esquella, provocan nuevos modos de relación y colaboración, pero también dolorosas exclusiones y marginaciones. La vida universitaria y las comunidades universitarias
como las comprendemos, han cambiado radicalmente en estos días. El reciente informe del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO, titulado COVID-19 y Educación Superior, de los efectos inmediatos al día después, señala que casi de la noche a la mañana las escuelas y universidades de todo el mundo cerraron sus puertas, afectando a 1.570 millones de estudiantes en 191 países. Las estimaciones de UNESCO muestran que el cierre temporal afecta, en nuestro contexto, a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el Caribe. Esto representa aproximadamente el 98% de la población de estudiantes y profesores de educación superior de la región. Aún no dimensionamos del todo las consecuencias que tendrá en el conjunto del sistema de educación superior, pero con toda seguridad afectará a las instituciones y por ende a las comunidades universitarias. Por ello, es tan importante hacer todos los esfuerzos por mantener activas, generosas y creativas a las universidades y a la institucionalidad de educación superior. Si uno observa el conflictivo escenario en que se desenvuelve la educación en Chile, y en particular la educación superior, se advierte que llevamos décadas de inestabilidad relativa, tanto que nuestro modo de ser, nuestras identidades, tienen mucho que ver con ello. Estos últimos 8 meses hay que observarlos aún con más detención, por las consecuencias que podrían ellos entes del trabajo intelectual. Todo lo anterior ha significado un gran desafío y dificultades de todo tipo, en especial en la adaptación de nuestra docencia orgullosamente presencial. Por esa razón y por muchas otras, agradezco muy sinceramente el compromiso de nuestros estudiantes, de nuestros académicos y nuestros funcionarios, para trabajar con compromiso e imaginación. Hemos debido abordar el tema de conectividad, pero también el complejo tema de hacer adecuaciones curriculares, establecer orientaciones pedagógicas para este contexto y generar una serie de medidas de flexibilidad académica para nuestros estudiantes. La calidad es el gran desafío. Generar las condiciones para que en este contexto se produzcan aprendizajes significativos. Estoy seguro de que el solo hecho de participar de este nuevo modo de trabajo es ya una experiencia vitalmente significativa. Pero se trata además de que las actividades que realizamos de manera remota contribuyan a la formación personal y profesional de nuestros estudiantes. Nuestra universidad tiene el declarado propósito institucional de asegurar calidad en todas sus actividades. Por ello, hemos iniciado un proceso de reflexión, de elaboración de orientaciones y de mecanismos de autoevaluación de la calidad de todos los procesos formativos. Creo que esta compleja situación nacional e internacional ha servido para visibilizar las capacidades de las instituciones universitarias en Chile. No existe mejor red, ni mejores capacidades de coordinación científica, ni mejores oportunidades de articulación con el sistema público. También ha servido para visibilizar las capacidades de nuestra propia institución en muy diversos ámbitos. Hemos visto grupos de trabajo que se han dedicado de manera decidida y generosa a luchar contra la pandemia. Debemos, en verdad, un sincero reconocimiento y agradecimiento a todas y todos los que hacen que nuestra universidad, en docencia, investigación y extensión, pueda seguir contribuyendo a su misión de servicio a la sociedad. El contexto institucional en que nos encontramos es muy desafiante. Nuestra universidad debe cruzar diversos procesos de gestión de carácter estratégico: acreditación institucional, modernización de infraestructura, modernización de la gestión. Este nuevo proceso de acreditación institucional nos encuentra en un momento muy desafiante
insisto, en el desarrollo de nuestro proyecto académico e institucional. Estamos culminando nuestro plan estratégico de desarrollo y nos preparamos para la aprobación en los cuerpos colegiados de la nueva planificación estratégica, que considera precisamente el proceso de autoevaluación con fines de acreditación como uno de sus ejes clave. Sin embargo, este proceso lo realizaremos en el contexto de una crisis sanitaria sin precedentes en la historia. Debemos mostrar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, la universidad ha sido capaz de instalar proyectos académicos de gran envergadura. Hemos enriquecido nuestra actividad de pregrado con nuevas áreas en las artes, la administración y políticas públicas, el patrimonio cultural y arqueológico, la educación para la primera infancia, entre otras. En el ámbito del posgrado, hemos acreditado el 100% de nuestros programas de doctorado y hemos alcanzado la acreditación de aproximadamente el 80% de nuestros programas de magíster y especialidades médicas, un indicador que pocas universidades pueden mostrar. En el ámbito de la gestión, hemos consolidado la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, con un ambicioso plan de trabajo, y estamos prontos a culminar la instalación de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, respondiendo de este modo a la modernización de nuestra estructura organizacional. Ciencia, cultura, innovación son nuestros sellos. Probablemente en ninguna otra cosa hemos avanzado tanto como en fortalecer nuestra relación con la comunidad y en construir una institucionalidad que potencie la vinculación con el sector social y cultural de nuestras comunidades. Hemos instalado el Centro de Extensión Los Canelos. Nos encontramos en plena fase de construcción del Museo de Arte Contemporáneo y de modernización del campus de los museos, además de un plan de fortalecimiento de la vinculación con el medio en arte y cultura en Puerto Montt y Coyhaique. También en este ámbito hemos fortalecido nuestra editorial. Esperamos, ¿por qué no?, contar con Adriana Valdés en nuestro catálogo futuro. Y hoy por hoy somos capaces de mostrar un notable tejido de vinculaciones con el sistema escolar en todas nuestras sedes, a través de múltiples programas como Alta UH, PASE, Propedéutico, Explora, entre otros. Este nuevo proceso de autoevaluación nos encuentra también en pleno desarrollo de uno de los planes más ambiciosos de infraestructura académica y de servicios que ha emprendido nuestra universidad desde su fundación. Recientemente hemos entregado el segundo edificio de la Facultad de Ciencias, que albergará los institutos de Bioquímica y Microbiología, Química y Farmacia. Más de 6.000 metros cuadrados dedicados a laboratorios para investigación y docencia. Hemos culminado el Centro de Salud Familiar Mulato Gil de Castro y el Centro de Rehabilitación de la Facultad de Medicina. En Puerto Montt se hizo entrega de un nuevo pabellón docente y de un nuevo casino en el campus de la salud. En verano comenzó la construcción del edificio que renovará la infraestructura de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este mes se dio inicio al Centro Náutico y hacia fines de año se dará inicio a un nuevo edificio docente en el campus Isla Teja, además de otros proyectos. La renovación y mejoramiento de la infraestructura para nuestros estudiantes y para toda nuestra comunidad universitaria es una tarea prioritaria. De esta pandemia no saldremos fácilmente. Ha costado que se comprenda que cuidar el sistema educacional en todos sus niveles es parte consubstancial de la solución de la crisis sanitaria y social que atravesamos. El ya citado informe de la UNESCO enfatiza la responsabilidad gubernamental para la salida progresiva de la crisis, sobre la base de 4 principios. Considerar a la educación superior en los planes de estímulo para la recuperación económica y social. Forjar un consenso nacional para una estrategia de fomento de la recuperación y de la innovación en educación superior. Dotarse de un entorno normativo claro en la reapertura de las aulas que genere seguridad y comprometerse con la cooperación internacional.
Agregaría enfatizar en la formación humanista e integral como herramienta fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Como bien ha destacado Marta Nussbaum en su libro Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita a las humanidades? Por ello, debemos ser capaces de asegurar la continuidad de la actividad formativa de nuestros estudiantes. Debemos documentar este periodo con un enfoque de autoevaluación y no olvidar, con el poeta Gonzalo Rojas, que solo se aprende de los propios errores. Debemos promover la reflexión sobre la renovación de nuestros modelos educativos y nuestras estrategias docentes. Una pregunta que suelo recibir es: ¿cuándo volveremos? ¿Cuándo? Es posiblemente un adverbio sobre el que tenemos poca claridad hoy día. Sabemos más del cómo. Lo más razonable en este escenario es trabajar considerando la contingencia y tratar de hacerlo bien, con calidad y compromiso, fortaleciendo la transparencia y el diálogo sincero entre todos los actores de la comunidad universitaria. Quiero terminar estas palabras citando a nuestra invitada, a Adriana Valdés, porque creo que vienen al caso y definen la tarea intelectual de las universidades en el presente. Dice ella: en un mundo que ya es universalmente percibido como policéntrico y multicultural, se desdibujan los límites de las disciplinas humanísticas tradicionales. Se cuestionan permanentemente sus supuestos, caducan muy rápidamente muchos saberes. El proceso de transmisión de los valores de las humanidades se transforma entonces, según las palabras de un futurólogo, el aprendizaje del futuro será aprender a desaprender para volver constantemente a aprender. Pues aquello que llamábamos contenidos de las ciencias y de las humanidades cambian a una velocidad insólita en la historia de la humanidad. Hasta ahí, Adriana. En estos tiempos tan poco generosos en reconocimientos y en agradecimientos para el trabajo intelectual y universitario, y tan pródigo en descalificaciones y maledicencias, es bueno reconocer y agradecer el extraordinario trabajo de Adriana Valdés, sus notables ensayos sobre la cultura, la literatura y las imágenes de los que tanto y tantos hemos aprendido. Muchas gracias, querida Adriana, por estas reflexiones preparadas especialmente para esta clase inaugural. Y muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes, queridos amigos, por acompañarnos. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad Austral de Chile, doctor Óscar Galindo Villarroel. Desde sus inicios, las manifestaciones artísticas han sido parte de nuestra vida universitaria. Es así como el cultivo de la música ha sido una tarea permanente en la Universidad Austral de Chile. Profesor titular del Conservatorio de Música, el pianista letón Arman Abols participa de forma regular en las temporadas internacionales de las principales orquestas sinfónicas de Chile, presentándose en el ciclo de Grandes Pianistas del Teatro Municipal de Santiago, en la temporada internacional del Teatro Oriente, Teatro del Lago y Semanas Musicales de Frutillar, entre otros. Miembro correspondiente de la Academia Chilena de Bellas Artes, ha obtenido diversos premios en concursos internacionales de piano y ha sido miembro de jurados en importantes concursos a nivel internacional. En esta oportunidad, el concertista ha querido estar presente en esta actividad con la interpretación de escenas infantiles número 1, número 2 y número 3 de Schumann.
actual de las universidades en el presente. La charla magistral que da por inaugurado el año académico 2020 está a cargo de la destacada ensayista y directora de la Academia Chilena de la Lengua, Adriana Valdés Bat. Su trabajo crítico cruza las fronteras disciplinarias de las humanidades, abordando en sus textos distintas manifestaciones artísticas, principalmente literatura y artes visuales. Esta crítica y ensayista estudió castellano en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica de Chile, lugar donde ejerció la docencia entre los años 1965 a 1975 y donde publicó sus primeros textos académicos sobre literatura. Posteriormente, se integró como traductora a la planta internacional de las Naciones Unidas, siendo directora de la División de Documentos y Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Paralelamente, a mediados de la década del 70, comenzó a publicar artículos sobre cultura, literatura y artes visuales, primero en la revista Mensaje y luego en otros medios como catálogos de arte, revistas académicas y otras de tiraje masivo, además de periódicos. En reconocimiento a su labor y trayectoria en el ámbito de la crítica cultural, en 1993 Adriana es la quinta mujer en ser incorporada como miembro de número a la Academia Chilena de la Lengua, para convertirse en diciembre del año 2018 en la primera mujer elegida como directora de la Academia Chilena de la Lengua y del Instituto de Chile. Desde su hogar en la ciudad de Santiago, Adriana Valdés expone Nada nuevo bajo el sol, otras metáforas para las humanidades de hoy. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy conmovida por estar con ustedes aquí de esta manera, aunque sea virtualmente, por haber escuchado el himno de la universidad, por haber oído, de haber tenido el tremendo honor de que el rector de la Universidad Austral, don Óscar Galindo, a quien estimo y admiro desde hace muchos años, haya citado unas pobres palabras mías para justificar esta conversación. Quiero saludar a todos los que están aquí presentes y virtual, tanto en la transmisión como virtualmente. Me imagino que todos ellos han sido debidamente saludados en lo protocolar y quiero centrar mi saludo en la figura del rector don Óscar Galindo, que encarna para mí los muchos buenos momentos que he podido tener en la Universidad Austral de Valdivia. Saludo también a los miembros correspondientes por Valdivia, a don Erwin Haberbeck, a don Claudio Wagner, a doña Verónica Sonder, a don José Mancilla, a don Sergio Mancilla, quien siempre veo también en Valdivia, y a todos quienes nos están ahora escuchando. Voy a hablarles de humanidades y sobre todo de metáforas. Es decir, vamos a estar viendo constantemente ciertas imágenes y estas imágenes nos van a servir para pensar. El sentido que esto tiene en mi intervención, ustedes lo irán viendo. Y yo quisiera empezar pidiéndoles que ustedes imaginen conmigo un lugar. Yo pensé primero en la cueva de los 40 ladrones, los de Alí Baba. Me imagino que ya están viendo ustedes esa imagen. Y luego se me cruzó con la biblioteca de Babel de Borges, y lo que tenían en común era que nunca se veía el total de las riquezas, ni en una ni en la otra imagen. Y por lo tanto, el lugar que imaginaremos no es ninguno de los dos, pero está emparentado. Entraremos en un espacio cerrado y para eso
las cuevas nos resulta bien y lleno de tesoros. Y les propongo que entremos más como niños que como ladrones, en una especie de expedición de aventura, en busca de anhelos que tenemos muy escondidos, pero también de otros deseos que no sabemos que tenemos y que solo lo vamos a saber cuando encontremos entre todas esa riqueza el objeto preciso. Así me estoy imaginando el espacio de las humanidades. En este momento lo imagino como una cueva enorme, llena de recovecos, imposible de delimitar, relativamente oscura, donde a nuestro paso, el del farol, de la imagen que ustedes están viendo, se iluminan distintas pilas de tesoros que vuelven a apagarse apenas pasamos. Los tesoros fueron de alguien, están allí, a disposición de los curiosos que somos, de los investigadores que somos, de los escritores que somos y de las personas agobiadas que somos, junto a tantas otras, en una coyuntura tan difícil como la que estamos viviendo. Ustedes me dirán con mucha razón que la imagen clásica de las humanidades no es la de una cueva de ladrones cruzada por una biblioteca de Babel. La imagen clásica tiene una luz pareja y cenital. Yo les voy a mostrar dos imágenes, ¿no? Tiene columnas solemnes, ya estamos viéndolas. Tiene un mapa que nos lleva de sala en sala para pedir un escrito o para mirar una imagen en orden y bien clasificados. La imagen clásica es simétrica, ama las clasificaciones y el orden. Sobre todo abomina de los rincones sin luz, de donde se acumulan cosas que uno no sabe muy bien qué son, que se depositan ahí a pesar de los esfuerzos del personal de limpieza. Hay muchísimos de estos espacios, todas las sociedades occidentales los han construido. Me doy cuenta que yo misma estoy pensando en la arquitectura del Museo Británico, cuyas imágenes les estoy mostrando, y que cada uno de ustedes debe estar pensando en algún otro recinto de características similares, tan reconfortantes en su simetría, tan asentadas en su poder, capaces de ubicarnos en el lugar de un espectador bien orientado y habilitado para recorrerlo a sus anchas y aprendiendo siempre. Pero ahora estamos en otro mundo y por eso también en otras humanidades. Las imágenes cambian. Hay grandes metáforas que presiden las épocas y la de mi imaginario Museo Británico no es la que preside la nuestra, eso es evidente. Y ahora quedaría por determinar cuál sería una imagen de las humanidades más acorde con nuestros tiempos. Y me costó mucho mostrarles la imagen que viene. Y esto es solo por una especie de resentimiento que sentimos los que nos dedicamos a las artes, las humanidades y las letras, por cómo se van relegando estas disciplinas en el mundo de los presupuestos universitarios, cómo se van cerrando algunas otras facultades, porque cuando miramos las humanidades desde la perspectiva de la economía o de la burocracia, nuestra imagen poderosa desaparece y las humanidades se encuentran acorraladas en los presupuestos y en normas internacionales acerca de rendimiento, esto entre comillas, deslizándose hacia abajo en unas balsas de la medusa, haciéndose como pueden a los restos
de un naufragio. Esta es la imagen de la balsa de la Medusa de Géricault, que ha sido muy usada en las artes visuales y que además probablemente podríamos decir que este mar proceloso es un mar proceloso de artículos indexados. De esto escribí en mi libro de 2017, traje a colación lo que dice Marta Nussbaum en este libro, Sin fines de lucro, lo que dice Nuccio Ordine en un maravilloso libro que se llama La utilidad de lo inútil. No lo voy a repetir aquí, salvo a manera de recordatorio. Lo cierto es que escribir hoy para las revistas indexadas sirve mucho para mi currículum, pero sirve muy poco para mi conversación general e ilustrada. Tal vez por eso es que interesa ahora hablar de una cosa tan general, tan poco especializada como lo que se denomina humanidades. Porque hoy muchas veces lo que nosotros publicamos como investigadores o algo así, cumple su objetivo curricular simplemente con aparecer. Y me acuerdo de la frase atribuida a don Andrés Bello. Es una cruel frase que dice: escriba, joven, escriba sin miedo, porque en Chile nadie lee. O, pensando en una frase para los guetos académicos, ya la escribió nuestro poeta Nicanor Parra, y es una frase que dice: si me lee, te leo; si me citas, te cito. Eso yo lo acabo de agregar. Y con esto yo termino este breve llanto por el estado actual de las humanidades transformadas para su mal en una especialidad más y sujeta a reglas burocráticas que poco tienen que ver con ellas mismas y mucho con los sistemas burocratizados de acceso a fondos. No estoy aquí para deprimirlos. Con eso, y es hora de que cambiemos rápidamente la imagen por otra mejor, aunque nos lleve necesariamente a darnos una breve y esquemática vuelta por el pasado, porque queremos ver en el pasado los tesoros, queremos ver los tesoros de las humanidades. Nuestra vida universitaria, por supuesto, es un tesoro de las humanidades. La idea de la universidad de Jaspers en 1946 hablaba de cultivar una conciencia lo más clara posible, de buscar la verdad. Creo que todos, cuando llegamos como estudiantes, teníamos eso presente. En América Latina, en mi generación, y con los resultados que se saben, la universidad quería ser conciencia crítica, lúcida de la sociedad y comprometerse con una sociedad emancipada en el sentido que lo utiliza el filósofo Jacques Rancière. Las humanidades de la balsa de las medusas, las de hoy, parecen alejarse de este naufragado barco madre. Al decir reciente de un analista, se debilita y a ratos desaparece la posibilidad de que sea la universidad el lugar donde la sociedad chilena pueda pensarse a sí misma, sus agudos conflictos, sus crisis, sus posibilidades del futuro. Y el pesimismo se agrava en las actuales circunstancias en que la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica han sido como un tsunami en cámara lenta, una ola enorme que se va llevando tanto de lo que hemos logrado y tanto de lo que hemos construido. En circunstancias desesperadas, se está pidiendo ahora tanto a las ciencias como a las humanidades unos resultados instantáneos y cuantificables que no son propios ni de sus tiempos, ni de sus maneras de proceder.
Víctimas somos todos del mismo tsunami, del mismo naufragio. Les decía, no me voy a sumar al pesimismo. Me parece que lo mejor de las humanidades está en lo mejor de todo lo que hacemos ahora. Me conmueve, por ejemplo, que los médicos recuerden hoy lo primero de su profesión. Yo tengo una hija que es médica. El juramento hipocrático, que viene directamente de los estudios clásicos y de las humanidades, de algo que fue válido en la antigua Grecia y es válido ahora en los discursos con los que ella me cuenta que los equipos médicos se animan para enfrentar el sufrimiento y la catástrofe. Un lenguaje de lo humano, de las humanidades, es hoy el lenguaje de una primera misión, de una primera línea. Este presente que vivimos actualiza una experiencia que está en la base de las humanidades y que las están señalando como un tesoro. Nuccio Ordine, por su parte, recuerda una frase que, lo cito, está inscrita en el tablón de anuncios de una biblioteca de manuscritos en un perdido oasis del Sahara. El saber es una riqueza que se puede transmitir sin empobrecerse. En un momento histórico que está regido como ahora por las nociones de la utilidad y del lucro, y son ellas las que dan la tónica de la importancia de cualquier actividad, nos señalan que el saber es la más anómala de las riquezas. En el lenguaje, en el saber, la transmisión no solo enriquece, empodera a quien transmite, a quien recibe, a los dos. Sin transmisión y conversación no hay poder de las humanidades ni del lenguaje. Es como decía el poeta Antonio Machado, la monedita del alma, esa que se pierde si no se da. La universidad, el quehacer de sus académicos, sus alumnos, sus autoridades, todos cuantos trabajan en ella, están en esta monedita del alma. Y entonces también este presente nuestro, decía, regido por utilidades y por lucro, en las humanidades iluminan en forma muy particular una experiencia que está en su base, es decir, la de dar sin perder, al contrario, ganando. El saber crece, se multiplica y se genera al transmitirse. Las humanidades han sido tradicionalmente, por oposición a las ciencias de la naturaleza, un saber de la memoria humana, esto que es tan cambiante, de la acumulación de las experiencias de las personas, y han vivido enriqueciéndose y modificándose en su mismo proceso de transmisión y cambiando también en su proceso de transmisión, porque la relación de las humanidades con el presente es una relación por demás interesante. Esto lo dijo mucho Walter Benjamin y tal vez estemos viendo ahora la imagen de este estudioso en una biblioteca de París. Cada presente y el nuestro, como hemos visto en el caso del juramento hipocrático, en el caso de este saber gratuito que se acrecienta, le pide a las humanidades algo diferente que depende de las circunstancias de un hoy. Son las circunstancias de hoy, ese farol, recuerden a Alibaba en la primera imagen, ese farol que ilumina algunos de los tesoros que hay en esa cueva enorme de las humanidades, en la imagen con que partimos la exposición, la de Alibaba. Las humanidades tienen, además de las listas cronológicas, los mapas geográficos, todo lo que podemos abarcar en una sola visión, tienen una fecha y un lugar puestos en relación con cada presente. Y eso les da
Como dice el filósofo Andrés Claro, a quien les recomiendo que lean, les dice, les da una organicidad que les da vida histórica a las humanidades, permitiéndoles resurgir una y otra vez a decir lo que tengan que decir. Esta es una manera benjaminiana de entender la memoria histórica de las imágenes. Sobre esto escribí en un librito mío pequeño que se llama Sobre ángeles y ninfas. Se opone a una memoria histórica, que la memoria histórica tiene el problema de la linealidad, de basarse en la idea de un progreso y desarrollo lineal. Y es una memoria histórica basada en la que yo estoy proponiendo ahora, es menos lineal, menos entonces basada en una noción de causalidad, post hoc, ego propter hoc, me parece. Lo que estoy proponiendo es una memoria histórica basada en el encuentro del pasado y del presente, en la luz accidental que se produce al chocar los dos. Me tienta aquí mezclar metáforas y como no soy anglosajona, no creo que sea un gran pecado. Digo que en este encuentro el presente se frota con el pasado, como si fueran dos piedras capaces de producir fuego, producir relámpagos o producir epifanía. Tanteo yo, ensayo yo, para buscar esas otras metáforas que anunciábamos en el título. Sí, como quería Borges, tal vez la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Tal vez la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Quizás bosquejar un capítulo de la historia sea el fin de esta conferencia. Y vuelvo ahora a las metáforas para las humanidades. Puedo partir, yo creo, con cierta seguridad de lo que dicen los comentaristas dominicales, porque esto viene a ser como un lugar común de nuestra historia, de nuestra cultura, donde nadie puede extrañarse. Hace pocos días, Carlos Peña señalaba que nuestra cultura, tal como la conocemos, descansa y se sustenta en el libro impreso y en la lectoescritura. Y dice además algo que a mí me interesó mucho porque era lo que había trabajado yo en el año 2017. Si se cambia ese dispositivo, es decir, la lectoescritura, es probable que cambie también la concepción que tenemos de la cultura y con ella sus metáforas. Yo quiero proponerles tres, no necesariamente nuevas, pero sí nuevas, creo yo, en su concatenación. Se trata de la metáfora de la lectoescritura, del libro, de la metáfora de la pantalla y de una nueva metáfora en la que no había tenido ocasión de pensar antes y que sí la he pensado para esta conferencia y por ahora la llamaré la del fogón. Estoy presentándoles tres imágenes de mujeres. Dos de ellas son bellísimas, ¿no? Una de ellas tiene está con un stylus en la mano y va a escribir sobre una tableta de madera y cera. Otra no es realmente una mujer, es un robot de una película cuyo nombre está ahí. Es un fotograma del film Ex Machina de 2015, uno que les pido que no se pierdan. Y la tercera se parece a nosotros. La voy a dejar a las dos últimas en suspenso.
Al escribir en 2017, yo me preguntaba sobre los cambios en la condición humana y me preguntaba si las humanidades seguirían siendo lo mismo, si las humanidades seguirían siendo lo mismo, si lo humano cambiara, pensando fundamentalmente en ese tiempo en las verdaderas mutaciones tecnológicas que han caracterizado los años que llevo yo en el mundo, y en cómo los dispositivos que utilizamos, lejos de ser meros instrumentos, van transformándose en extensiones de nuestras capacidades y de nuestros sentidos, exigiendo cada vez más a nuestros cerebros y modificando sensiblemente la manera en que funcionan no solo nuestros cuerpos, sino que nuestras propias mentes, modificando incluso lo que entendemos por nuestra subjetividad. Vamos a la bella señora con el stylus y la tableta de cera. La escritura y la lectura nos brindan muchas imágenes de nuestras humanidades. Nos brindan una historia entera que no se puede recorrer aquí, pero se puede mirar un poco. Miren, por favor, una Biblia del siglo XIV en esta imagen. Un libro hecho y pintado a mano, un incunable anterior a la imprenta, con todas sus circunstancias. Alguien es el atril, ustedes se fijan, ahí hay alguien que sostiene como un atril y el que lee es un superior. Vean también este bellísimo libro de oraciones de Lorenzo de Medici, en que cada uno de los dibujos está hecho a mano, ¿no? Y que el libro mismo es en sí un objeto irreemplazable, hechos a mano, uno a uno, página a página. Vean ustedes la diferencia con esto. Este es Sir Joshua Reynolds, pintando al doctor Samuel Johnson, uno de los muchos retratos que él pintó, y llamándolo el lector voraz. Miren, este libro armado y sostenido, que era el de Lorenzo de Medici, es ahora apenas casi un periódico, es algo que se desarma, ¿verdad? Y la imprenta ha creado el periódico con rapidez y con urgencia, con afán de formar e ilustrar una opinión pública. Eso es un cambio social fundamental. Fíjense por favor en los ojos del doctor Johnson, atraídos por el papel impreso como por un imán, recorriendo las letras a toda velocidad de izquierda a derecha. Los dibujos de los otros libros que mostramos hacen pensar en una lectura menos dirigida, más intervenida por la imagen. Hacen también pensar en la lectura como algo reservado a agentes principales, no a esa opinión pública que los periódicos deseaban formar. La imprenta cambió eso. La llamada era de Gutenberg creó un ser humano capaz de informarse, de opinar y de armar una esfera pública que Jürgen Habermas, con sus metáforas de periódicos y café, extendió hasta el siglo XX. Todavía yo creo somos muchos los huérfanos de esa metáfora, porque es como nuestro hábitat, nuestra zona de confianza, nuestro puerto seguro, nuestro lugar común. La plácida imagen de la niña lectora de Matisse corrobora el hábito de la lectura, del estudio, como parte de la formación de la mente occidental a partir de la invención de la imprenta. Hay varios siglos ahí y una impronta, la impronta de la imprenta. Esta secuencia de imágenes que les he propuesto nos ha hecho ver muchas cosas, desde la imprenta, desde el Dr. Johnson y hasta la niña de Matisse. Estamos viendo una lectura individual
no grupal ni compartida, no mediada por un lector más sabio que quienes lo escuchan leer. Y la lectura individual de los textos cambia los hábitos visuales, esos hábitos visuales, y con ellos los intelectuales. Las imágenes son algo que nosotros vemos en conjunto y luego de un detalle en otro, según estos vayan llamando la atención del espectador. El texto impreso extiende el hábito visual de mover los ojos de izquierda a derecha en la cultura occidental predominante, no en otras escrituras como en la árabe y la china, por ejemplo. Al cambiar los hábitos visuales, cambia también los del pensamiento. Y empezamos nosotros a pensar tal como leemos, es decir, secuencialmente. Y este hábito de pensamiento secuencial va exigiendo y pidiendo que la obra termine, que sea coherente consigo misma, que lleve algún término que resuelva los temas que plantea y sea capaz de darles un cierre, una conclusión, lo que no sucede en el manejo de la transmisión oral ni tampoco en la lectura de imágenes. Las palabras impresas están en el texto regimentadas y contenidas en su secuencia. Están contenidas en un formato que las congrega y aprieta. El libro, que es a su vez el producto de una presión, la de la imprenta. Todos estos cambios tecnológicos iniciados en 1439, el año de la creación de la imprenta, fueron produciendo un largo proceso de mutación de las humanidades y con ellas del concepto de lo humano que se fue relacionando progresivamente con el de una racionalidad discursiva muy dependiente de hábitos intelectuales creados por la lectura de los libros impresos. Si me detengo en esto es porque todavía nuestra enseñanza en gran medida está anclada en esa imagen. Sin embargo, si hacemos un salto de Gutenberg a Steve Jobs y vemos entonces que con eso cambia el dispositivo de la cultura, vamos a tener otra imagen, otra metáfora de las humanidades con las cuales trabajar. Hubo un hombre que en su tiempo fue muy incomprendido, se llamó Avi Warburg, debería estar ahí su retrato, leyendo, por cierto, un libro. Era un gran lector, pero era además un gran teórico, o más bien estudioso de la historia del arte. Y él quería que nosotros pensáramos la historia del arte y daba unas conferencias en las que hacía lo que hoy hace cualquier profesor de historia del arte con su computador. Es decir, mostraba un montón de imágenes en una sábana negra, un trapo negro, y en el que las imágenes se fijaban con alfileres. Y la historia de las imágenes, la semejanza entre las imágenes, la relación entre las imágenes, se iba fijando por contigüidad y por proximidad. Y entonces estaba siendo precursor de lo interdisciplinario, tan nombrado hoy día. Estamos convencidos, yo por lo menos, que los saberes se encuentran tal vez en el roce, ese roce y ese fuego que se produce entre las interdisciplinas. Y él lo que quiso, y le dijo a su hermano en una frase muy extraordinaria, es la siguiente: que gracias a sus investigaciones hoy puedo comprender y demostrar que el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto no se oponen tajantemente, sino que por el contrario determinan un círculo orgánico de la capacidad intelectual humana. Y eso es lo que estamos haciendo
todos los días frente a nuestra pantalla. En el New Yorker en 2015 decían que, a propósito de Warburg, que estuvo bastante olvidado durante mucho tiempo, decían que la imaginación de Warburg es la que más se aproxima a la experiencia actual. Y dice el New Yorker, lo escribe Gropnik, vivimos en pantallas de mnemocine, para bien o para mal, mnemocine, es decir, de la memoria. Termina con S-I-N, no tiene que ver con cine. Mnemocine. Es la mujer, la diosa que encarna la memoria. Para bien o para mal, la metodología de la serendipia visual es hoy la nuestra. La serendipia, es decir, ese azar venturoso de los encuentros de imágenes que nos sirven para generar pensamiento. Es el mismo método, entre comillas, que usaba para ordenar su biblioteca personal Warburg y que encontramos todavía en la biblioteca Warburg si vamos a visitarla a Londres. Parece que ahora la van a cambiar. Es la metodología de los encuentros felices, de hacer clic con algo, de iluminarse repentinamente como un relámpago benjaminiano. Ustedes recuerdan que en esa metáfora benjaminiana, el relámpago, que es la luz, llega primero, y el raciocinio, que es el trueno, el ruido, llega un rato después. El genio de Steve Jobs consistió en transformar una enorme computadora IBM del tamaño de un edificio y con tantos recovecos y misterios binarios como este, en un artefacto pequeño, amable, intuitivo, que se hizo a la medida del ser humano que lo usaría y no al revés. Incluso a los de mi edad nos costó muchísimo entrar a trabajar en computadoras sin un libro de instrucciones, un manual. Poder lograr un objetivo de varias maneras distintas, un poco al azar, sin que una sola fuera la forma verdadera o la correcta. Nos enseñó a mirar sin secuencia, a usar una facultad que en Chile denominamos cachativa. Ahora vemos a nuestros niños y en los ojos de los niños no vemos la mirada recta y voraz que vimos en el retrato de Samuel Johnson. Sus ojos bailan de un símbolo a otro en una pantalla iluminada. Nosotros nos lamentamos en general porque sabemos bien cuántos se están perdiendo. Consideramos que han perdido facultades, pero rara vez, y eso es lo que me interesa destacar ahora, rara vez pensamos en las facultades que están ganando. Porque si tengo alguna convicción, es que la mente humana puede hacer mucho más que lo que se actualiza en cada época histórica. La era de la imprenta actualizó en la especie humana y generalizó entre la gente educada una capacidad de razonamiento que no es poco. El conocimiento de la historia y de sus ordenamientos, muchas veces entendidos como causales, lo que viene antes causa lo que viene después. El acopio de las experiencias clasificadas. La linealidad del instrumento y del razonamiento consiguiente es algo que no solo desarrolla las facultades humanas, inhibe otras facultades. Siempre recuerdo el verso de Nicanor Parra, que decía que el automóvil es una silla de ruedas. ¿Cuánto ganamos con el automóvil? ¿Cuánto perdemos también? No puedo dejar de reconocer que lo de la imprenta fue casi pura ganancia. No puedo dejar de reconocer tampoco que hoy viene algo que se parece más a ese círculo de conocimiento a la vez abstracto y concreto del que hablaba Warburg a su hermano y del que hablaba también Benjamin cuando citaba una frase de Goethe que era una de las que más amaba en este mundo.
una frase que decía que hay una observación tan estricta, tan estrecha, tan clara, tan detenida, que se confunde con la teoría. Por ahí va. La transmisión del saber de las humanidades hoy se encuentra en la transformación acelerada por el cambio de los dispositivos, y es posible que la noción misma y de cultura y humanidades cambie radicalmente. Tal vez nuestras especialidades vayan sintiéndose como soledades. Tal vez se activen sinergias, como le sucedió a Barbour cuando la historia del arte y las humanidades se fecundaron mutuamente, y sean cada vez más frecuentes y necesarias las serendipias, los relámpagos, las revelaciones. Tal vez en la cueva de Alí Baba de las nuevas humanidades, nuestros pobres faroles solitarios vayan iluminando nuevas riquezas. La extensión de las capacidades de los seres humanos mediante las máquinas y la propia inteligencia artificial ha llevado en la imaginación popular a máquinas de matar, como es el Terminator, a una colección de superhéroes que incluyen a la Mujer Maravilla, e incluso a ese libro que se llamó Homo Deus, uno de los más vendidos, de Yuval Noah Harari, que capturó por muchos meses la imaginación de los debates sobre ciencia y humanidades. Existe la metáfora de una humanidad mejorada, realzada, extendida más allá de sus límites físicos y mentales. Las máquinas tientan al hombre, tientan por el poder que tienen. Ven aquí ustedes, o estarán viendo, la imagen de Andy Warhol, de Marilyn Monroe, que está pintada en 1962, y está con una frase del año siguiente, en que él explica, el motivo de estar pensando así es que quiero ser una máquina. La fascinación por la máquina, la fascinación por la capacidad de extensión del humano hacia la máquina es la segunda de estas metáforas. Este es su contracara y la pongo aquí porque a mí me impresionó enormemente. Y tendríamos que volver también a la imagen de la bella autómata que fue Ava, y que en esa película, Ex Machina, va mostrando las potencialidades de la inteligencia artificial de tal manera que hasta las capacidades humanas más reverenciadas podrían de pronto transformarse en inútiles. La transmisión del saber de las humanidades no tiene todavía las herramientas necesarias para hacerse cargo de este cambio de dispositivo que podría ser un cambio en las humanidades mismas. Es necesario, estoy leyendo, generar una caja de herramientas conceptuales que se adecúe a otras necesidades de interpretación, a una materialidad diferente, a percepciones y experiencias distintas a las experiencias estáticas de lo impreso, dice Carolina Gainza en un trabajo de 2018. Y añade, por cierto, que lo humano, en términos de subjetividad, tal como estábamos diciendo, va produciéndose de manera distinta en este cambio de época. Tenemos entonces que adecuar nuestros propios automatismos mentales, encerrados como están, habituados como están a encerrarse solo en páginas de libros. No perderemos el saber de esas páginas. En esta metáfora lo extenderemos. En tiempos de avatares y de cyborgs, decía yo en 2017, si el ser humano pasa por su interacción con tecnologías que modifican su manera de conocer,
de pensar, de interactuar y de existir, las humanidades de este nuevo humano podrían ser muy distintas de las que conocemos y podrían tener papeles muy distintos y mucho más destacados en la sociedad. Y lo que es más importante, podrían iluminar zonas de la mente que todavía no conocemos bien, porque gran parte de la mente humana es todavía tierra incógnita. Ahora, por otro lado, como bien lo señalan los analistas del Big Data, al encerrarnos en nuestros caprichos y en nuestras preferencias tales como son, sin darnos un horizonte diferente, pueden contribuir a adocenar a la gente, a transformarlos en meros instrumentos de producción de valor en un sistema cualquiera, en consumidores o, como dice la imagen de la portada de New Yorker, enteramente redundantes. Cambio brusco. Cambio de imagen, cambio de escenario. Llegó la pandemia, ¿no? Y yo pongo un título que tiene un verso de César Vallejo que siempre viene en mi ayuda en estos casos. Y es un verso que saco de la memoria y se le cae a uno a fondo el diente. Los días que estamos viviendo nos están imponiendo otras metáforas sobre la humanidad. Yo tengo otro libro de Harari que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, en enseñanzas, no sé. Y en una parte vi con mucha esperanza que un subtítulo decía: los humanos tienen cuerpo. Y entonces yo busqué y pensé, bueno, ¿qué encuentro acá? Y no encontré una palabra ni de enfermedad ni de muerte, que es lo que ahora nos preocupa. Y pienso que todo lo editado antes de la pandemia lo estamos pensando como algo de una ingenuidad verdaderamente conmovedora. Cuando yo recurrí a Panofsky hace tiempo para pensar en las humanidades, leí algo que me pareció importante. En el curso de su evolución histórica dice: dos significaciones fácilmente diferenciables se han dado al término humanitas. La primera se origina en la confrontación entre el hombre y lo que es inferior a él, y la segunda en la confrontación entre aquel y todo cuanto lo trasciende. En el primer caso, humanitas es un valor, en el segundo, una limitación. Estos tiempos de pandemia subrayan la idea de limitación de lo humano. Y recurro de nuevo a palabras griegas, a la palabra griega ibris, que también viene de nuestros estudios de humanidad. Se refiere, como saben, a la arrogancia humana, al homo deus que se hace eco de la frase bíblica de la serpiente: y seréis como dioses. No tengo la imagen aquí, recuerden la Torre de Babel de Bruegel, recuerden también el Ícaro de Bruegel. La hubris propia de nuestra época, la colectiva, porque tenemos muchas individuales, cada uno tiene su propio variante. La de nuestra época, la hubris colectiva, era vinculada a esta metáfora del homo deus, del cyborg, de la posibilidad de trascender los límites humanos. Y luego vino la pandemia. El ánimo cambió y con él las metáforas. En estos días yo cuido mucho mi ánimo y supongo que ustedes también. Por eso no les traigo muchas imágenes de esto. En las humanidades encontramos el tópico de la danza de la muerte. De eso sí les traje una imagen colorida
Y les traje también un poema de Oscar Hahn. Venid a la danza mortal los nacidos, gamuzas y ojotas, venid a la danza. Aquí no se inclina jamás la balanza. Lacayos y reyes lanzando bufidos, tomados del brazo ya danzan unidos. Un ropa vejero será tu pareja. Tendrás que entregarle tu ropa más vieja y en puro esqueleto dar saltos tullidos. Eso escribió Oscar Hahn, contemporáneo nuestro, de esta imagen que no es contemporánea nuestra. Las humanidades de antes lo sabían. Lo sabía Valdés Leal y un ejemplo extremo que no les pienso mostrar. Lo sabía Latour y el barroco, cuya ornamentación interminable escondía, difería y postergaba el vacío. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, escribió Góngora. Hay muchos versos como este. La meditación sobre la muerte formó parte de las humanidades en muchas épocas históricas y en particular en el barroco. Hay una cultura cerca de ella y hoy, con asombro, responde a las necesidades de un presente y se actualiza, se ilumina, se llena de sentido. Miro, y espero que ustedes me estén mirando también, la imagen de la Magdalena penitente de Latour y quisiera dejarla frente a nosotros un rato. Y lo hago para no mostrarles una escena de plaga de la película Nosferatu de Herzog, porque nos habría deprimido mucho, pero ustedes deberían verla. La metáfora de la humanidad extendida y potenciada, el cyborg, fue borrando una más antigua y persistente, la de la condición humana como limitación. Porque los seres humanos no tenemos cuerpo, somos cuerpo. Somos cuerpos animados, alentados, por eso no somos cadáveres, pero somos cuerpos. Hoy ya no se puede y las humanidades, digo yo, recuerdan ese cuerpo que lejos de ser extendido y triunfante, es como un cuerpo de César Vallejo, ese cuerpo que recuerda y se le cae a uno a fondo el diente, o que piensa en una utopía donde nos despertemos un día desayunados todos. Hay bien poco triunfalismo ahí, no hay ubris, sino némesis, que era la divinidad de la justicia que restablece los equilibrios cuando nosotros los humanos queremos arrancarnos con los tarros, como decimos en Chile. Recuerdo siempre una frase, ya con esto estoy finalizando, que hablaba del cuerpo como el lugar de todas las necesidades y de todas las vergüenzas. Las personas son torturadas para hacerles patentes sus necesidades y sus vergüenzas, para tratar de deshacerlas en tanto personas y transformarlas solo en necesidades y vergüenzas. Sin ánimo, sin aliento. La enfermedad también, el hambre también, la humillación física también, la discriminación por rasgos corporales también. La muerte priva del aliento de la vida, de nuestra capacidad para seguir produciéndonos a nosotros mismos y nos reduce a material en descomposición, literalmente. El peligro de la muerte y de la enfermedad a escala planetaria revive fantasías y metáforas más bien apocalípticas. El encierro obligado para enfrentar el peligro revive e ilumina otras zonas de la cueva oscura y llena de tesoros, que son las humanidades de hoy. La desconfianza frente al contagio revivió fantasías de pureza, hasta que fueron arrasadas por la globalización. En fin, una pantalla mental de pavores ancestrales es lo que estamos viendo ahora que nuestros cuerpos se encuentran no en estado de gloria, sino de aislamiento y amenaza. Los cuerpos son, eso sí, al igual que nuestras humanidades, nuestra paradójica esperanza.
Déjenme contarles bien brevemente la historia de la expresión francesa droit de l'homme, que devino en derechos humanos muchos años después. Traduje un artículo en que la autora vinculaba la noción de derechos humanos a varias circunstancias históricas, entre ellas el surgimiento, y eso nos atañe directamente como humanidades, el surgimiento de la novela moderna y la pintura de retratos de gente que no era ni de la realeza ni de la mitología. Y lo que tienen en común en ambos casos es una valoración del individuo, de su historia, de su perspectiva y de su presencia. Y eso en oposición a la valoración de los factores que producen comunidad. Dice que la idea de droit de l'homme, los primeros artículos escritos por Voltaire, surgieron en Francia debido al revuelo creado por la forma particularmente pública y cruel en que se ejecutaba a los herejes ante un público que más celebraba mientras más atroces eran los sufrimientos del condenado, porque ese público celebraba la recomposición de su comunidad, porque la condena indicaba que alguien la había roto, indicaba que había atentado contra otro o contra creencias que fundaban la existencia misma de la comunidad. Y el individuo, sus motivaciones desaparecían ante los de la comunidad. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver los retratos o la novela moderna con los derechos humanos? Tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la proyección subjetiva, con la identificación con el otro que se produce, por ejemplo, en la lectura de buenas novelas, en la idea de que los retratos o las historias de personas comunes tienen una vida valiosa, más allá de su rango. Es la creación de lo que hoy llamaríamos empatía, el reconocimiento de una común humanidad, más allá de las creencias, las etnias, las clases sociales y cuánto nos divide, que no es poco. Los derechos humanos se basan en reconocer, y no solo en forma abstracta, la humanidad del otro. Estamos de nuevo en ese círculo de Barbour. Lo concreto y lo abstracto son parte de un mismo conocimiento. En toda la historia que conocemos, esta humanidad se ha reconocido de manera relativa. La existencia de la esclavitud, por ejemplo, coexistió con admirables constituciones y legislaciones de fines del siglo XVIII, y no voy a citarla. Coexistió con la admirable democracia ateniense, en que junto con los esclavos se excluía a las mujeres. Pensando en nuestros días, Martha Nussbaum escribió que las artes y las literaturas, en cuanto desarrollan esa empatía y esa identificación con otras, pueden incluso ser muy disfuncionales en un sistema que se basa en maximizar utilidades. Es más fácil, dice Nussbaum, tratar a las personas como objetos manipulables si no se ha aprendido nunca otra manera de mirarla. Como en el siglo de las luces, hoy las humanidades podrían regalarnos la capacidad de entrar en subjetividades ajenas, de exceder las sensibilidades de la propia tribu, de empatizar con la capacidad de sufrimiento que compartimos con los seres vivos. Podrían entonces regalarnos compasión. Y permítanme, para mi última metáfora sobre humanidades, volver al cuerpo humano. Se ha vuelto un lugar común decir que en términos de pensamiento, en términos de liderazgo político, de gobernabilidad, en términos de aliento ciudadano, estamos viviendo una noche oscura. Las grandes luces cenitales, las del Museo del Principio, no son las de las humanidades de hoy.
La luz del farol de Alibaba o la vela de una arrepentida Magdalena dejan a su alrededor muchas oscuridades, como lo hacen los fogones y las fogatas. La palabra fogón me apareció en una columna reciente de Rosabetti Muñoz y en un reciente tuit venido de un autor argentino, y llenaron un vacío en mis metáforas sobre humanidad. En torno al fuego, con la oscuridad alrededor, los seres humanos desde los comienzos nos protegimos de las fieras, del frío y del miedo. Nos acogimos unos a otros como perseguidos y como carentes. Sacaron voz también, pero no la voz de quien discursea como yo ahora sola, ¿no? Sino la voz de quienes van componiendo una voz con otra, alentando una voz con otra, dándose la pasada, por decirlo de alguna manera. Fueron creando vínculos a partir de la común necesidad y de la común fragilidad, de la sorpresa de estar vivos en un mundo tan cercado por la muerte y donde los trayectos son breves y peligrosos. Traigo estas dos imágenes, fuego y brasa, pequeños fuegos, pequeñas brasas, como lugares de lealtad y de acogida, de hospitalidad y reconocimiento de la existencia de los otros. Traigo estas dos imágenes no como metáforas ya compuestas, sino como metáforas que estamos recién componiendo porque estamos llegando a una gran penuria, y de esa penuria estamos tratándonos de recomponer. Las traigo a manera de esperanza y a manera de tarea, de anhelo común. Con todos los defectos de las palabras, quisiera dejarle la verdad del deseo de un calor común, una construcción de comunidades partiendo de lo más primitivo y básico, que es el apego y el cuidado de nosotros mismos, entre nosotros mismos. Y lo último que les muestro es otra cosa, que se los regalo y que los pueden imprimir, creo, cuando se los mandamos. Esto es un regalo que recibimos mi nieto y yo porque vivimos juntos la cuarentena. Está pintado por Julián, un pariente nuestro de 3 años. Es un arcoíris con los colores primarios y su mano chiquita, en verde, está en medio de todo, amado de firma. La escritura es la de sus padres. Todo saldrá bien. Noé vio un arco iris como signo de fin del diluvio universal. Todo saldrá bien. Lo pusimos en la puerta de nuestra casa. Se los regalamos también. Muchas gracias por escuchar. Agradecemos la exposición de la ensayista chilena Adriana Valdés. De esta manera, la Universidad Austral de Chile da por finalizada la transmisión oficial del año académico 2020. Agradecemos a toda la comunidad universitaria de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique, y a todos y todas quienes nos acompañaron desde distintas partes del país, quienes siguieron esta transmisión conjunta por redes sociales institucionales, junto a la interpretación en lengua de señas chilena realizadas gracias al programa UH Inclusiva. Muchas gracias y muy buenas tardes.